¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo diálogo de cine para incorregibles, que esta vez se realiza dentro del Congreso de Cómic y Cine que organiza la Fundación. Esta es su séptima edición, está dedicado, como ya saben, al cómic y al cine, imágenes en movimiento y bueno, vamos a empezar a hacer este diálogo sobre, como ven que está ya sobreimpresionado en la imagen, sobre la Noche de los Muertos Vivientes de Tom Savini, que ya después, pues, don Eduardo Serradilla, buenas noches, don Eduardo, que estás Buenas ahí noches. en esas tierras lejanas del norte, donde todavía es de día, aunque ya ya sean las 7 de la tarde, hay 2 horas más, pero bueno, como de costumbre vamos a Yo te empezar diría que haciendo, este día a las 10 de la noche, pero bueno, pues todavía, ¿no? O sea, todavía, todavía estamos, todavía te lo pongo peor. todavía Eso. estamos en horario diurno, pero debería ser ya nocturno. Pues Sí, vamos a sí, el tema empezar. es ese, el tema es que Pues vamos a empezar con nuestros agradecimientos de rigor. Ya saben, o sea, todo este congreso, que vamos a decirlo bien, es el séptimo Congreso Internacional de la Fundación Cinemas Cómic y el tema o la temática general de este año es ficciones de papel y pantalla, ¿no? Se está realizando pues desde ayer lunes hasta el 29 de mayo. Saben que este congreso pues reúne una cantidad de ponencias y comunicaciones por parte de alumnos, profesores y estudiosos de la materia, tanto del cine como del cómic. Y bueno, dentro de este marco, pues tenemos hoy ayer fue el desarrollo presencial del Congreso con varias conferencias bastante interesantes y ponencias que ya se comunicaron de manera presencial. Y hoy pues tenemos esta segunda jornada donde hay una serie de ponencias virtuales y también pues este encuentro sobre el cine, este diálogos de cine para incorregibles sobre la película de la Noche de los Muertos Vivientes. Y también pues tenemos encuentros con autoras, encuentros con autores, con estudiosos del tema y tal. Saben que todo esto pues, está organizado por la Fundación Cinemas Cómic, la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y pues también colabora el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic. Aparte, pues contamos con la colaboración de la Universidad de La Laguna, con el Ayuntamiento de la propia ciudad de Los Adelantados, San Cristóbal de La Laguna. También colabora la Fundación General de la universidad y como otros apoyos institucionales, pues tenemos al Cabildo de Tenerife a través de su área de juventud e infancia, el TEA, el Tenerife Espacio de las Artes, que colabora también con esta edición, el CADEC, el Instituto de Estudios Canarios, pues, que fue sede de ayer de todas las actividades presenciales y bueno, pues también con apoyo de la Unión Europea, el Ministerio a ver, lo diré, que es que lo veo aquí chiquitito, de Industria y Turismo, perdón, la edad. Y bueno, y el área de turismo del gobierno de Canarias y las Canarias, pues también han colaborado en el desarrollo de este Congreso Internacional, Ficciones de Papel y de Pantalla. Y bueno, ya la verdad es que esta creo que es de las introducciones más largas que me he pegado en todo este tiempo de diálogo de cine. Vamos a pasar ya con don Eduardo Serradilla, que nos va a contar por qué ha elegido esta Noche de los Muertos Vivientes de Tom Savini para este diálogo que vamos a iniciar. bueno, buenas noches. Y sí, aunque parezca que estamos de día aquí y todavía se está haciendo de noche temprano, o sea, todavía aquí allá a las 9:30, 10 empieza a hacerse de noche, pero dentro de un mes a las 11 es como si fueran las 2 de la tarde. O sea, eso ya Bueno, es que hay detrás. La razón, bueno, primero
porque es el 35 aniversario, pues la película se estrenó el 19 de octubre de 1990 en Estados Unidos. Y la segunda razón es que es una película, yo tuve la oportunidad de verla en cine, fue una película que se estrenó en España solamente en festivales, yo la vi en el Festival de Cine, lo que se conocía como el Festival de Cine Imaginativo de Madrid, el IMAFIC, también se estrenó en Sitges. Y a mí fue una película que desde el momento que la vi me pareció una película tremendamente válida, muy respetuosa con el clásico, y sobre todo lo que más me gustó, que es una de las razones por las cuales también la he escogido, es que el personaje principal, el personaje de o Bárbara, como ustedes prefieran, es una mujer del siglo XXI en una película de 1990. O sea, bien es cierto que tú la película, tal y como está hecha, la primera es más de Dora, pero la segunda es una película como más atemporal. Tú realmente no sabes en qué época está hecha. O sea, podía estar hecha, si Ujú. no fuera por elementos como los teléfonos y demás, podría ser perfectamente una película hecha hoy día, porque medio ninguna parte donde está hecha y el cementerio, la casa a la que llegan y demás, que no estoy desvelando nada, podría ser una cosa más o menos actual. Pero el personaje de Bárbara, que lo interpreta Patricia Tallman, que es la actriz que también se hizo sobre todo famosa por salir en Babylon 5. eh, Como dijo Tom Savini, es una mezcla entre, o sea, voy a poner lo que dijo Tom Savini en su momento y lo que añado yo. Ujú. Ella dijo que Bárbara era una digna heredera de Ripley. Piensan que espaciotemporalmente Aliens se estrena en 1986, esta película se estrena en el año 1990, y yo digo que Bárbara es una mezcla entre Ripley y Lara Croft, en cuanto a que es totalmente una A heroína, su por decirlo de alguna manera, desempeño, una sí. heroína del siglo XXI. Sí, por su desempeño. Y después porque entiendo que la labor que tiene que hacer un área de cine, o sea, un área, aula de cine, Ujú. pónganle ustedes el calificativo que quieran, es reivindicar aquello que o se reivindica poco o se reivindica a trancas y barrancas, como puede ser el caso de esta película. Pero ¿y por qué piensas que esta película ha quedado tan? Porque se nombra mucho, obviamente, La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, que de todas maneras, por si no lo saben, está muy presente en esta película. Es productor, realiza el guión y aunque la dirige Tom Savini, tú ya has comentado que se celebra el 35 aniversario de esta película. El principal impulsor de que yo creo, ya tú me corriges si no estoy acertado, el principal impulsor de que esta película se hiciera, pues quizás para adaptarla a los tiempos que corrían, y fue el propio George Romero. Entonces, después de estar todo metido en este tema y tal y cual, conseguir que esta película saliera y tuviera el recorrido, siempre nos quedamos con unas versiones mucho más recientes que se hicieron en los años ya 2000, principios de los 2000, las nuevas versiones adaptadas al siglo XXI. Esta de Tom Savini se ha quedado un poquito ahí entre dos tierras, ¿no? Vamos a llamarlo así. Sí. Bueno, si empezamos a ver las imágenes, bueno, la primera imagen que he escogido es el cartel clásico, es un cartel bastante, diríamos que de andar por casa, en cuanto, bueno, es un cartel muy de aquella época, un poco, muy de recorta y pega. De hecho, es un cartel de recorta y pega. Eh, a ver, La Noche de los Muertos Vivientes de Tom Savini está hecha, que es lo que siempre han echado a la película en cara, por una cuestión económica. Me Vale, explico. La película original, bueno, como estamos también dentro de un congreso internacional y hay que ser un poquito académico, a ver, quien quiera saber de la primera película, yo les recomiendo este libro, que creo que no tiene versión en castellano, que es con mucho de lo mejor que se ha escrito. O sea, es un recorrido por una película de una forma absolutamente genial, incluso, y además incluye el guión original de Jack de la Russo. película. Es un libro que se lee muy bien y es de George Romero. De, Entonces, ¿cuál es el problema? El guión de Jack Russo se llamaba De Anubis, para que nos entendamos. O sea, la película cuando se empezó a rodar, entendámonos, La Noche de los Muertos Vivientes, lo que conocemos como Noche de los Muertos Vivientes, es un proyecto de tres veinteañeros, George Romero, John A.
Jack Russo, y en el año 67 montaron una empresa, una productora se llama The Talent Image, y se pusieron a trabajar en una película de monstruos. Y por eso el primer, digamos que el primer draft, el primer borrador se llamaba Monster Flick, ni siquiera tenía un nombre claro. El Ujú. siguiente se llamaba The Anubis, o The Night of the Anubis. El guión que sale aquí de Jack Russo se llama The Anubis. Anubis era el dios de la muerte Dios de los muertos de los egipcios, ¿no? de los muertos en la mitología Egipcia. egipcia, perdón. Eh, y después, por aquello de decir, bueno, pues cambiaron, como lo que cambiaron a Night, o, bueno, después pasó a The Flesh Eater, que es comedores de Los carne cruda, comedores de carne. o Night, comedores de carne, o Night o The Flesh Eater. Pero el problema es que había una película del año 64 que se llama exactamente The Flesh Eater. Por eso tuvieron que cambiar. Pero Vale. ¿cuál es el problema? Que originalmente la película Flesh Eater la registraron, pero cuando cambiaron el nombre a Knife of the Living Dead, no la registraron. No le pusieron la C de copyright. Por lo tanto, cuando la película se presenta, se estrena, funciona muchísimo mejor de lo que se podía pensar. Pues Sí, una película muy de andar por casa. sí, sí, Se dieron pero cuenta que la funciona película mucho no mejor de estaba lo que se registrada, pensaba. de cualquiera podía pensar, y el problema es que se encuentran con que la película no está registrada y pasa a ser de dominio público automáticamente. ¿Esto en qué Vale. se traduce? Que cualquiera puede, no solo estrenarla cuando le dé la gana y no pagar un duro a nadie, sino encima copiarla, recopiarla, ta, 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 ta. Entonces, el tema es que se pasaron litigando no sé cuánto tiempo, y la solución que encontraron, entre comillas, para tratar de recuperar un poco la inversión fue hacer esta película. Y lo que están viendo aquí, en las imágenes que están viendo, es la presentación, aunque la presentación en sociedad fue en Cannes ese mismo año, en mayo del 89, esto del Variety, del Variety Especial MIFETS, que era el Ujú. festival de cine y televisión que se organizó entre 1960 y el año 2004 en Milán. Esto es la presentación oficial, digamos, de 21st Century, que es con lo que se quedó Menachem Golan cuando se separó de Joran Globus. O sea, cuando Canon Group pasó a ser Canon Internacional y 21st Century. Y aquí yo he puesto lo de Menachem Golan porque debajo se ve 1990, el año de Spider-Man, que es cuando Menachem Golan quería estrenarla, cuando Vale. quería hacer Spider-Man. Aquí está la presentación, y este que ustedes ven es el primer cartel, lo primero que se hizo para anunciar La Noche de los Muertos Vivientes. Y hay Ah, que, a vamos a ser claros sobre a mí me acabas de derrumbar un mito, porque yo pensaba que George Romero lo que quiso fue adaptar a los nuevos tiempos la película, hacerla en no, color, que de alguna manera era un como momento, más también, vamos a ver, inquietante. también, Y esa es la resulta segunda que fue parte. simple y llanamente porque no tenían porque se No, a olvidaron ver, en su momento de registrar la película, cachis Dios. no, no es que se olvidaron, es que, ¿sabes una cosa? A partir de la década siguiente, ya existe una ley en Estados Unidos que tú cuando haces algo, automáticamente se registra. O si haces Ya, una cosa y cambia de nombre, pero si la autoría es la misma, todo es lo mismo, automáticamente los nuevos nombres se registran, porque tú registras un trabajo. Pero ya, antes no, antes tenías que registrar, cada vez que cambiabas tenías que registrarlo. Y a okey. ver, es cierto que, por ejemplo, el guión de La Noche de los Muertos Vivientes, de la versión de Savini, está revisado por Romero. Y de hecho, quien más cambia es el personaje de Bárbara, porque en Ujú. realidad en 1968 las mujeres pintaban, o sea, Sí, vamos a ver, eran las damas a rescatar. exactamente. Entonces, en cierta manera, sí. Pero la realidad, que vamos a ver que el negocio, lo hemos dicho aquí estos últimos 4 años, el cine es un negocio. Y si tú quieres hacer películas necesitas dinero. O sea, porque te puede salir bien una así, hecha con la cámara en mano, en blanco y negro, que todo el mundo vaya a verla, pero en realidad esas cosas Mm, no pasan siempre. Yo lo que quiero recalcar es que la versión de Sabine está producida por Romero y por Menachem Golan. O sea, eso te iba a decir. ¿qué es lo que demuestra? O sea, esto, que es algo que yo ya, digamos que ya vengo con los deberes hechos, fue lo que me dijo a mí Sam Fistenberg cuando lo conocí hace ya un montón de años aquí en Helsinki. Dice, mira, a Menachem Golan lo que de verdad le gustaba era hacer películas.
O sea, él era un director de cine que le encantaba hacer películas. Y entonces, vamos a ser claros, o sea, por mucho que se critique también a la Canon y Menaje en Golan y Oran Globus y esos excesos, si esta película existe, existe gracias a que Menaje en Golan le dio las posibilidades, Claro, apostó por un director novel, porque Savini era un señor que hacía unos efectos especiales de escándalo, pero no había dirigido nada. Y encima le dio él consiguió un acuerdo de distribución con Columbia, que hizo que cuanto menos la película, sobre todo en vídeo, la película la sacó después Columbia en vídeo. Evidentemente Columbia tenía un potencial que no tienen otras empresas y digamos que la película empezó a tener digamos que durante la siguiente década todo el mundo la vio en vídeo y fue cuando la gente se dio cuenta de que, hombre, y también pilló ya al final del siglo, principios del siglo XXI, que sí. ya había, digamos, ya existía, por ejemplo, Lara Croft, o sea, y Ripley no era un ejemplo solo, había muchos otros ejemplos. Pero yo eso lo quiero dejar, lo quiero recalcar por eso, porque eh, mucha gente se ha olvidado de que, no, esta película es de Columbia. No, 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 esta película no tiene nada de Columbia, esta película la distribuyó Columbia. Pero quien apostó, quien puso las pelas, quien lo impulsó, fue precisamente tanto Homenaje en Golan como Mm. yo Romero. Eh, y Y bueno, es, y esta es es lo, y es lo que tú dices, acertaron mucho con lo. Pues yo si la recuerdo, pues obviamente yo no llegué a ver La Noche de los Muertos Vivientes, la de Romero en cine, pero sí pude ver esta de Tom Savini en cine y recuerdo que lo que más me gustó y lo que más me llamó la atención fue el personaje de Patricia Tallman. sí, O sea, sí, ahí cómo adaptaron el personaje para que asumiera el rol principal de la película es bastante interesante sí. y todavía bastante llamativo, porque a pesar Mm, de que Alien y el personaje de Ripley y otros personajes como el de Sarah Connor en Terminator o tal, terminan sí. convirtiéndose, que bueno, que Sarah Connor en la primera película sigue siendo la damisela en apuros que tienen que defender, Hasta el final, pero hasta la última secuencia, sí. En la claro, segunda no, pero en la primera sí. pero aquí el rol de Patricia Tallman es su personaje es el que toma el protagonismo y el que toma el liderazgo de la defensa o de o sea de enfrentarse a toda esta locura nocturna de repente, bueno, nocturna y diurna, porque al final también Y una. en este caso no son unos muertos vivientes que solo aparecen por la noche, sino que te aparecen ya en Aparecen a cualquier cualquier hora. momento. Empieza, ¿no? Como a desarrollarse cada vez más el personaje, ¿no? Vamos a llamarlo zombie, aunque a mucha gente no le gusta que se llame así porque interpretan que es otro tipo de personaje, pero lo que terminan convirtiéndose, o los muertos vivientes, ¿no? De The Walking Dead, ese rol de ese ser, que también se desarrolla en 28 días después o en otras películas posteriores, empieza aquí, o sea, empieza aquí, porque Sí, todavía en la primera de George Romero era como muy, ¿sabes? Se basaba también, ¿no? En otro tipo de muertos vivientes que aparecían en otro tipo de películas, pero no era ese ser, esa fuerza de la naturaleza que termina convirtiéndose posteriormente. Y no, aquí ya no, no tiene nada que empieza ver. Además, a tomar esos primeros, ¿no? Esos elementos que van a definirlo con posterioridad. y además fíjate el aspecto de ello. O sea, es que además el propio aspecto, que además es curioso porque tienes la imagen, sobre todo de verla en Babylon 5 con el pelo largo. Ella no solo, o sea, es muy andrógena, muy ambigua, por decirlo claramente, desde el principio. Es muy fría al principio, parece como muy profesora, o muy de su niña, muy estricta, pero desde el primer momento, desde que se quita la gafa Mm. y llega al sitio, además, tú has dicho una grandísima verdad, entroncando con lo que estaba hablando antes del tema de que esto es una charla dentro de un congreso internacional. Yo les recomiendo sobre todo a las personas que están viendo, que puedan estar viendo y tengan interés en saber más. Hay dos artículos, uno escrito en la página, se puede encontrar en la página Horror Home Run, que se llama Bárbaras Monstruos Metamorfosis in the Night of the Living Dead, escrito por Elizabeth Erwin. Y el Es segundo es una, How, es una página web lo que estás comentando, ¿no? sí, y el segundo está publicado en Sci-Fi, en la página web de Sci-Fi, que en inglés es How 19th Night of the Living Dead Remake, Reimagine Barbara by Sarah Century, está escrito en el año 2020.
donde hablan precisamente de esto, de cómo, o sea, por ejemplo, en una cosa, en internet se puede encontrar, está en inglés, pero se puede entender muy bien, un encuentro que tuvieron en un festival en Texas por el 30 aniversario hace 5 años, donde salen casi todo el elenco. Y por ejemplo, una cosa que comentaba Sabine y el propio Tony Todd, que este momento cuando ella llega a la casa y le empieza a chorrear sangre de la parte de arriba, que eso es una cosa que está absolutamente calcada. Los dos dicen que viene a ser como una especie de bautismo, que es cuando que el mundo en el que estaba ha desaparecido. Y es curioso cómo, eh, teniendo en cuenta, desgraciadamente no tuve la oportunidad de conocer a Tony Todd en persona, pero sí tuve la oportunidad de hablar con dos personas que trabajaron con él, que fue Ujú. Bernard Rose y no me va a salir el nombre, es la protagonista de Candyman, Virginia Madsen, que trabajaron con él y los dos me dijeron que era la persona más increíble del mundo, pero también la persona más inquietante del mundo. Y es curioso como un actor, además, con la presencia, con la voz que tenía Tony Todd, hay un determinado momento donde él se queda estancado y Ujú. ella es capaz de ir más allá. O sea, Sí, ella evoluciona como yo creo que personaje, sí. sí, como personaje, y además ella tiene una virtud que parece como que es un poco la eterna sandez que yo la he vivido en primera persona no, es que las mujeres no sirven en el ejército. ¿Me explicas por qué? O sea, que tú no quieres que una mujer venga en una bolsa de plástico porque ha muerto en combate. Pues si es un soldado, es un soldado. O sea, un soldado no tiene, bajo mi punto de vista, no tiene sexo más allá de eso. Es un soldado, está cumpliendo con una misión. Y una mujer es capaz de evolucionar y de adaptarse al ambiente, al escenario que tiene también como un hombre. Y es lo que Y hace ella. de enfrentarse O a sea, situaciones adversas, de la misma manera que muchos hombres que no son capaces de exactamente, hacerlo. no son capaces. Entonces, Hay mujeres que yo sí, y hombres estas que sí, imágenes, y hay mujeres que no, y hombres exactamente, que no. que no, y hombres que no. Entonces, en el caso de ella, que ahora tiene detrás a alguien con el que, digamos, después de ese bautismo, digamos que de la sangre que le cae, después defoga toda la furia, y sobre todo el hecho que ha perdido a su hermano, tal y como sucede en la primera película, una secuencia anterior, es cuando ya Bárbara deja de ser esa damisela en apuros para decir, bueno, estoy en otro mundo y o espabilo o me va a pasar lo que le pasó a mi hermano. Y yo creo que, digo, y en los dos artículos, aparte de lo propio, lo mismo que dice Sabini, digo, y el guión también se puede encontrar. También hay que pensar que Patricia Tallman es actriz, es productora y es doble de acción. O sea, que ella Ujú. físicamente está muy bien. O sea, ella sabe, o sea, ella se hizo la película entera, o sea, no tuvieron que doblarla, que eso también, evidentemente, para un director es muy cómodo, pero ella físicamente es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, eh, pero es lo que tú decías, o sea, hay hombres que se anulan porque la situación les sobrepasa, hay mujeres que Claro. se anulan, como le pasa a la primera Bárbara, en este caso Bárbara, y hay gente que no, y hay hombres y mujeres que no. Y después, en cuanto a la primera película, lo que no hay que perder de vista, Patricio, es que la primera película es un vademecum de la sociedad que está viviendo. Los años 90, en los años 90, vamos a ver, no es que las mujeres no tuviesen que pelear, pero no era lo, Tenían que pelear más, no era si lo cabe. mismo. Sí, pero ya no era como era antes. Eh, los temas raciales, piensen que en la primera película, que del año 68, la ley de derechos civiles se había aprobado hacía 3 días y todavía había una discriminación mucho más palpable que podía haber en el año 1990. Eh, el personaje de el personaje de Harry Cooper, eh, que es ese señor, sobre todo que tanto en la primera como en la segunda película te cae rematadamente mal, que es supuestamente la persona con dinero, la persona que tiene un estatus de vida que está dispuesto a sacrificar a quien le dé la gana con tal de sobrevivir, eso sigue existiendo. Pero en aquella época era más palpable porque además había un enfrentamiento entre. Piensen que Savini no trabajó en la primera película de Romero. Savini conoció a Romero en el instituto y no pudo Ajá. trabajar con él porque Savini en el año 68 se alistó en el ejército y estuvo un tour
lo que era un tour que eran 16 meses, 18 meses en Vietnam, como fotógrafo de guerra, por eso sus muertos son tan reales, o sea, sus cadáveres son tan reales, porque él pudo verlos en vivo y en directo, ya. y había ese enfrentamiento entre un enfrentamiento racial, un enfrentamiento generacional, un enfrentamiento económico. Estamos en el año 68 en el que ya ha llegado, o sea, por las fechas en las fechas en las que todavía en esta época todavía no había llegado a la Casa Blanca. Nixon ya estaba en campaña, porque la primera se estrenó el 1 de octubre del 68. Nixon llegó a la Casa Blanca, ganó ese año las elecciones, Ujú, y fue nombrado presidente en el año 69. Pero la polarización de la sociedad norteamericana estaba ahí. No es. Y entonces, la casa no deja de ser un hervidero de todo lo que pasaba adentro. Frente a que en el año 90 sigue existiendo, pero ya es un poco más un enfrentamiento, no solo económico, que lo es porque el personaje de Harry Cooper, su familia, con su mujer a la que prácticamente no le hace ni caso, y la hija que está ahí para terminar como termina, y el enfrentamiento con el personaje de Ben, con la pareja que está también escondidos con ella, es palpable, pero sobre todo es un enfrentamiento entre el papel de ambos sexos en la sociedad. Lo que te has dicho, o sea, la película lo que acaba reflejando y el guión, pero sobre todo por ella, sobre todo porque esta foto que no está desenfocada a propósito, sino la tienes ahí y después Tony Todd detrás está desenfocado, es un poco eso, un ujú, poco que la mujer estaba reclamando. También tienes que pensar que también es el momento el momento en el que la sociedad norteamericana va a cambiar, eh, porque 2 años después llegará a la Casa Blanca don William Jefferson Clinton. Estamos todavía en el mandato de George Bush padre, a punto de entrar en una guerra, en la guerra del Golfo, pero ya las mujeres tenían otro protagonismo. Y después de el momento en que entra Clinton, entra su mujer, la mentalidad cambia totalmente. claro. En realidad yo creo que eso es lo que a lo mejor lo refleja. Después el tema es que el hecho de que están escritos por dos mujeres, tanto el primero, Elizabeth Erwin, y el otro por Sarah Century. Los dos inciden en el hecho de que el personaje de Bárbara se transforma en un monstruo. Yo creo que no. Yo creo que eh, es una persona lúcida dentro de un ambiente absolutamente desquiciado. O sea, esa frase del final, Mm, nosotros somos ellos, ellos son nosotros somos ellos, es una persona lúcida. El hecho de que la película al final cambia, que eso también es una licencia, piensa en la primera película, en la segunda película hay un cambio bastante radical. Hay dos cosas que cambian, pero el que ella se acabe comportando como un varón, no, ella se acaba comportando como un ser humano, y sobre todo un ser humano en Estados Unidos, donde desgraciadamente la vida vale muy poco. O sea, una vida en Estados Unidos vale eh, $3, que es lo que cuesta una bala. O sea, una bala de 9 milímetros, que es el calibre más común, el más baratito, por decirlo de alguna manera. Bueno, el más baratito es un 22, pero con el 22 ya tienes que tener mejor puntería. Con una bala de 9 milímetros, si aciertas en una parte importante, estás más Estados Unidos, $3. No cuesta más. En un país que hay millones de armas ilegales, aparte, Hay millones de armas países en legales los y otras cuales tantas todavía que no lo son. cuesta menos que eso, ¿eh? O sea, ya te digo, estamos en un momento así Sí, en sí, el pero cual yo te digo, situado en Estados Unidos, ah, situado en Estados Unidos, una bala hoy día, en aquel momento costaba menos, costaría $2 aproximadamente, pero hoy día, que eso viene a ser $3, son 2,5 euros, 2,60 €, es lo que viene a costar una vida humana. Y ella lo único que hace, se mete en un mundo que además es curioso porque si se fijan en la película, en la parte final, hay un montón de hombres y está ella, no hay más hombres. O sea, está ella sola. Y además ella, como encima va, ya se ha puesto, ya va con pantalones, toda la historia, y encima ya tiene el pelo corto, parece un chico. Hay un momento en que realmente parece un niño. Y además yo tengo asumido que, porque Romero estuvo muy presente en el rodaje, yo creo que eso es parte esta es la Julie, que es la chica que sobrevive, la pareja que está, de hecho la casa es la casa de sus tíos, la casa de sus primos. ujú, Pero esto es una niña, o sea, y tampoco tiene tiempo de otra cosa. Pero hay un momento en donde realmente ella es un niño prácticamente, más que una niña. O sea, ella se ha metido en un mundo donde, donde se camufla
perfectamente. No solo por su aspecto físico, sino por su comportamiento. Que eso puede ser una monstruosidad. Hombre, digamos que pierde sus atributos femeninos con tal de sobrevivir, pero en realidad el problema no es sobrevivir en un mundo de hombres, es que lo que está alrededor no distingue entre comerse a un hombre, una mujer, un gusano o una rata. Sobrevivir en el mundo de los Eso muertos también hay vivientes, que... que no es ninguna tontería. Entonces yo creo que, pero coincido contigo, o sea, la película, sí, yo creo que en cierta manera Romero quería adaptar su historia, Ujú. pero que hay un valor, un imperativo crematístico, sí, mucho más. Pero eso no quita que Savini será un muy buen trabajo, eso no quita que la película esté muy bien hecha, eso no quita que el reparto, sobre todo ellos dos, tanto Tony Todd como ella, hagan una pareja estupenda. Y el resto de los actores que lo rodean también lo hacen muy bien. Ujú. Pero sí, la transformación, la metamorfosis de Bárbara es notable, para bien. Yo creo que lo que pasa es que hay mucha gente que dice, jo, fíjate esta heroína, no sé qué, no, no sé, Bárbara ya estaba. Es que además el primer personaje es muy anodino, aparte la otra en estado catatónico, sin saber dónde está, Chillando. eh, o primero chillando y después en un sofá acurrucada en su mundo. O sea, está el shock que esto es la pareja el Harry Cooper y su mujer, al fondo está la niña, eh, que estos eventos tan simples como un smoking con la pajarita sin hacer y ella con ese traje y ese collar de perlas, Voy a ya te repetirla, sí. muestra el estatus social. Frente que ven tiene otro estatus y ya la el que pierde totalmente su estatus, entre comillas, es Bárbara, porque primero la ves con una falda, una camiseta, y después ya ni camiseta, ni falda, ni nada, ya directamente lo que hace. Después de matar a un zombie que había en la casa, eh, se pone unos pantalones y unas botas de uno que estaba allí, y después se pone una chaqueta, una camiseta, y después se pone... O sea, ella va, no, va con un top, pero va con una Rebeca y una falda. Todo eso lo pierde. Y tú cuando la ves en la última secuencia dices, anda, es que, ¿dónde está la Bárbara que estaba al principio? O sea, que en ese aspecto Savini mantiene el mismo espíritu de este matrimonio representa la clase alta, después están los dos jóvenes que representan, pues eso, alguien digamos, más de un estado del medio oeste de Estados Unidos, y después ven que es un personaje que tú no sabes muy bien de dónde ha salido, y que puede ser alguien que trabaja en una oficina, y Bárbara, que realmente tampoco tienes muy claro, sabes que lo único que sabes por la película es que van a ver por enésima vez el cementerio a ver a una madre, que por lo que dice el hermano, eh, no es que se llevase muy bien con ella, por no decir que no estaba ni siquiera en la secuencia. Fíjate, aquí Ujú. ven a los personajes, o sea, fíjense además como el personaje de la mujer de Harry está en segundo plano, Harry también está en segundo plano porque no quiere comprometerse, pues está los dos jovencitos y el personaje de Ben. Pero es un espejismo. Al final, la que que acabará marcando el ritmo, será Bárbara. Ujú. ¿Y cómo ves O tú sea, al final esta película? Es una fiel adaptación del clásico de Romero? ¿Es una, como se dice, un remake? O sea, es simplemente vamos a coger la peli anterior y vamos a hacer una más adaptada a los tiempos que corren, o termina siendo una película inspirada o basada en ese clásico para ofrecer algo diferente. a ver, es un poco de todo. O sea, es un remake en cuanto a que bebe directamente, hay cosas que están calcadas. O sea, la primera secuencia en el cementerio está prácticamente calcada. Lo que pasa es que hay cosas más evidentes. Digamos que es una película que te muestra cosas que en el año 68 o no se mostraban o simplemente tampoco había dinero. Pues también hay que pensar que es que la primera película tiene unas restricciones económicas enormes. Claro. Eh, Después yo creo que también o sea, a Romero, que no deja de ser bueno, tanto a lo que es la gente de Latin Image, se le brindó la oportunidad de
siempre hay historias a más contadas, o sea, cuando tienes la oportunidad de verte seis borradores de un guión y ves el guión definitivo, que siempre cambia, pero vamos, el que más o menos se respeta en un 80-90%, por decirlo así, te das cuenta de que hay un montón de ideas que muchas veces se quedan en el tintero por falta de tiempo, por falta de presupuesto, o simplemente porque te pones a rodar y la química entre los actores te dice que sigan, o sea, tenían que ir a la derecha, pues no, que sigan a la izquierda o que se sienten porque lo que están haciendo realmente es inspirador. Ujú, Yo creo que tuvieron esa oportunidad, el hecho de, y sobre todo, a ver, es cierto que, y eso lo dice Savini, eh, para Romero fue la oportunidad de reinventar, en cierta manera, reinterpretar el personaje de Bárbara. Pero yo sigo diciendo que el personaje de Bárbara se reinterpretó de esa manera porque es que la propia actriz eh, aportaba ella física y profesionalmente una serie de valores que otra actriz, que por ejemplo podía ser mejor actriz que ella, pero físicamente no estaría tan bien. ujú. Vamos, piensa que otra cosa no, pues esta película se rodó en muy poco tiempo. Todo el mundo coincide, si tienen la oportunidad de ver la masterclass, el encuentro que tienen todos los actores, empezando por Tony Todd y acabando por, pues está Tony Todd, Patricia Tallman, la actriz que hace de mujer, de esposa de Harry Cooper y el jovencito, la pareja de Julie, que en el set todo el mundo estaba encantado, o sea, que trabajar con Sabine era un encanto, incluso trabajar con el propio Romero, pero es una película que está hecha en exteriores, es una película que tiene un fíjense que ya aquí tienen la historia, la siguiente que coge el fusil y le demuestra a los demás. Porque ¿Qué es lo una que cosa hay que que hacer desaparece en la con película un de muerto Savini, viviente? que, exactamente, que por cierto, la actriz la actriz que hace de muerto viviente a la que está disparando Bárbara, tanto Patricia Tallman como el resto de los actores dicen que era tremendamente, o sea, que le daba un miedo, porque además es si ven la secuencia, es una actriz muy, muy física, pero muy flaca. O sea, muy flaca en el buen sentido, pero y daba muchísimo miedo, como pasa con la niña, con esta actriz que es la que hace de la niña de Mm, Harry Cooper, la hija de Harry Cooper, que la han mordido y al final pues acaba haciendo lo que acaba haciendo. Eh, pero no, o sea, el el tema es que según cómo lo vayas planteando, depende mucho de la actriz, depende mucho de la historia. Pero ellos dicen que el rodaje fue fantástico en cuanto a que ellos se llevaban muy bien, pero es una película rodada en muy poco tiempo, físicamente exigía montones. A ver, ellos contaban en esta en esta lección, en este encuentro físico, que cuando había que estar clavando, estaban clavando ellos. O sea, no había un doble que se fuera a clavar los clavos, o sea, y se pasan la película clavando. Y a ver, los clavitos son de este tamaño, o sea, eran unos clavos de este alto, hombre, había con que una bloquear madera, todas y las entradas teníamos para que no se que metieran estar clavando una de los ellos. zombies en la casa, eso está claro. Exactamente, pero claro, pero que es yo creo que una de las virtudes que tiene, fíjese, esto ya es al final de la película, cuando ella ya ha salido, porque ella entiende una cosa que no pasa, tú antes dijiste 28 días después. 28 días después los zombies corren mucho, pero Sí. que en esta película no, los zombies Cambia ahí el concepto de corren zombie, del zombie poquísimo. O lento al sea, zombie súper rápido. de súper rápido, que es el mismo de Guerra Mundial Z, World War Z. Sí, 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 sí. Eh, ella, Bárbara entiende que se puede salir de la casa, depende cómo, porque los zombies, tú se pones a correr, ellos no van a correr. Pero ella y ya sale, pues ya sale ya de otra forma, sale con un arma que le ha quitado precisamente a un policía zombie que trata de entrar en la casa. Y ya ella ha tomado una decisión, o sea, después de una serie de acontecimientos que están totalmente calcados en la película original, ella toma la decisión de decir me voy. O sea, ya no necesito a nadie, porque yo me he dado cuenta de cuál es el escenario en el que estoy y entiendo que puedo seguir en ese escenario sin que nadie me moleste. O sea, sin que nadie me encorde demasiado, por decirlo de una forma que la entendamos. Y yo creo que esa es la principal evolución. Pues de todas maneras, cuando te enfrentas a hacer ese tipo de cosas, yo creo que es una suma de muchas cosas. Pero sobre todo porque hay gente detrás que, o sea, la diferencia con otros remakes es que tú compras los derechos y la gente se desentiende. No, aquí estaba el esqueleto original, porque estaba el esqueleto original,
Y Savini, bueno, pues estaba allí, pero en realidad están haciendo lo mismo, lo que pasa que, eso sí, son conscientes de que en el año 90 había otras cosas que contar. Y claro. después, para que no se me olvide, una de las cosas que salieron, una de las cosas que las que generó esta película es una miniserie de cómic que se llama Barbara Zombies Chronicle, las crónicas zombies de Bárbara, que la publicó una editorial que se llama Death Dot Comics Entertainment, en el año 2004. O sea, Perro Muerto Comics. Esto ya es el final de todo. Fíjate que está con esto es cuando. Que además, por ejemplo, uno de los chistes privados que tiene esta película es que a la Bárbara original, quien lo atrapa es su hermano, zombie, y ella se encuentra en la parte de atrás de un remolque de un tractor. Ujú, Y ni siquiera, o sea, le da no sé qué, pero ni siquiera chilla. Bueno, pues la serie esta de cómics, que son 3 números, está escrita por Joel Moen y Mark Kidwell, que a su vez es el que hace el dibujo, y hay el color es de un colectivo que se llama Moyo, o Mojo, como ustedes prefieren. sí, Son 3 números, pero en realidad lo que, para empezar, el personaje es eh, nada que ver con Bárbara. Aquí el personaje de cómic no tiene, el personaje de cómic, Bárbara es una mujer hipersexualizada, eso está claro. Y los cómics son una mezcla de todas las películas de Romero y, y alguna cosa más. No aporta en exceso, no sigue la senda que sigue esta película, porque aquí este personaje que está saliendo, esto es la casa donde rodaron. Además, la película, cuando era de noche, rodaban de noche, cuando era de día, rodaban de día. O sea, los turnos de rodaje eran los que son en una película. es lo Eh, más económico en esos casos. sí, en esta Bárbara que sale no tiene nada que ver con la Bárbara que entra. O sea, Claro. no ha pasado un día. Dicen que espacio-temporalmente, esto empieza el día anterior en el cementerio, vale. Día siguiente Este por la personaje no mañana. tiene nada que ver con el que entra. El día siguiente por la mañana. Mm, Y no tiene nada que ver, porque ella en realidad sale después de, ella esa noche se va, llega de humanos que están cazando muertos vivientes y vuelve otra vez a la casa, a ver si ha sobrevivido alguien. Y cuando sale de la casa, esta Bárbara es cuando dice Elizabeth Erwin en su artículo, se ha convertido en un monstruo. No, pero se ha convertido en un simplemente es monstruo porque más humana, porque, porque en realidad pierde la Bárbara con la que empieza la película tiene, digamos, unos ciertos valores. Y la Bárbara que sale al final de la película eh, comparte los valores, no te digo, yo no estoy de acuerdo de compartir los valores con la gente que está afuera, esos que se ven, que se ven el mismo en la primera o segunda película, un montón de muertos vivientes colgados y otros en un montón de cerdos comiéndose a uno, pero ella sabe que en el mundo en el que está, la Bárbara que era anteriormente no va a sobrevivir. Y tiene que comportarse, pues eso, vestida como si fuera un chico, con ademanes finos, con un arma y comportándose, o sea, y sin tenerle ningún miedo a desarrojarle un tiro. Vamos a ver, para mí la secuencia tiene esta película es cuando ella se encuentra con una muerta viviente que lleva una muñeca que en teoría es una niña. ujú, ¿Cómo se comporta ella? Ahí es donde realmente te das cuenta de que la Bárbara que tienes delante ya no tiene nada que ver con la Bárbara del Place. Vamos a ver, no pasa nada. Prefiero lo que tiene delante es un pedazo de carne que se obvia y se odia en el guión y está muy bien, es dar una explicación racional de qué ha pasado. En la primera película, primero está la radio, después consiguen encontrar una televisión, la ponen, hay una explicación más o menos. Además, de hecho, el presentador que hace la historia es un presentador real de la televisión, de una cadena de Pittsburgh, que la película está hecha allí, de donde son. Todo está chusma, como dirían los críticos de la época, sobre todo en nuestro país, eran todos de Pittsburgh. Esto que ven al final es los títulos y ven la imagen de ella. Estos ojos son los ojos, estos ojos no tienen nada que ver con los ojos del principio. la mirada. O sea, sí,
exactamente, la mirada y la propia expresión, porque claro, primero es la cara y después ya la cámara te mente eso. Esto no tiene claro, nada que ver. De hecho, porque sobre todo, yo creo que la diferencia que tiene, para mí ya no es un monstruo. Yo te admitiría que para sobrevivir en el mundo en el que estamos, ahora mismo, el 27 de mayo del año 2025, si quieres sobrevivir tienes que ser un monstruo. claro. Estás rodeado de gente que vestida de la mejor manera posible le está quitando a los niños la posibilidad de comer en los colegios, que le está quitando a la gente mayor la posibilidad de tener atención sanitaria. En nuestro país, en el resto de Europa, en los Estados Unidos y un montón de sitios más. Ujú. O sea, estamos rodeados de monstruos. Sí, Lo que sí. pasa es que no se les va cayendo la carne a trozos, pero en realidad para poder sobrevivir en el mundo que vivimos hay que ser un monstruo. No te queda otro remedio. Entonces, esta imagen es tremendamente desasociante. Que claro, en vídeo, en pantalla grande, diciendo, anda. Pero yo creo que la metamorfosis es en parte, que es una cosa que no nombran en los dos artículos, que evidentemente ellas tienen, me parece muy bien el análisis que hacen, pero yo creo que para mí la lucidez que acaba teniendo el personaje dentro del peor ambiente posible. Porque digo, la diferencia de la película de Romero, que también por Ujú. exigencias de guión, en cierta manera, por exigencias del propio sistema, se quiso como buscar una explicación. Aquí no hay explicación racional. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? O por qué Yo sé pasa cuál lo es que el pasa. escenario, exactamente. Que la Es de un poco, Romero era en más bien un cierta rollo manera, con el tema nuclear, radioactivo, que eso era lo que hacía que los muertos se levantaran de sus tumbas y y todo el el rollo. satélite, pero aquí te pasa un poco como pasa con los pájaros, que tampoco nadie hace Ujú. la, el, Porque empiezan a atacar a la gente, ¿no? tampoco la enlaza. Entonces tú al final no tienes ni idea para en un determinado momento. Pues en este Sí. caso es lo mismo. ¿De dónde salen? Porque además el chiste, el chiste de las dos películas es que la primera persona que sale en el cementerio, sobre todo en el caso de toda la película, tú piensas que sí, no está muerto. Es un ser humano totalmente desorientado. No sé si es un muerto viviente. Pero es que en realidad ese es el mundo. Que tú ya no sabes, ya hay un momento que no sabes diferenciar quién es un monstruo, quién no lo es. Pero al final, para mí esta película es más desasosegante, como pasa con los pájaros, porque tú, eso, no sabes por qué los pájaros empiezan a atacar, más allá de por tratar de recuperar su espacio dentro de un mundo que le hemos robado, y en el caso aquí tampoco tienes muy asumido, pero al final es lo mismo, o sea, y este póster es perfecto en cuanto a eso, es la casa, porque es el mismo espíritu, o sea, ese ambiente opresivo, ese ambiente que no, y sobre todo distintos puntos de vista, en eso la película de Savini y el guión respetan muchísimo la idea original de Jack Russo. Lo que pasa es que después la película se adapta a otras necesidades y lo que tú has dicho, es absurdo que pensemos que un sexo es más capaz de unas cosas y otro sea más capaz de otras, ¿no? Eso es una sandez, por decirlo en una mal. Eso no tiene ningún sentido. Y por eso yo creo que, y sobre todo en la época en la que estamos, donde hay quien todavía cuestiona el papel de la mujer en la sociedad, pues lo que tendría que hacer, aparte de evolucionar un poquito, darse cuenta de que vive en un mundo que no existe hace mucho tiempo. Y sobre Ujú. todo el hecho de que esta película, si esta película le pones teléfonos móviles e internet y demás, podría ser perfectamente una película hecha ahora, porque el personaje de ella, Bueno, que pues hacen, no es de una hacen niña de... un nuevo remake de La Noche de los Muertos Vivientes y ya mete los elementos que tú comentas, ¿no? Y las siguientes Sí, películas, ¿no? sí, Se adaptan todas. En este caso, la única, la única que se redactó fue La Noche de los Muertos Vivientes. Luego todas las demás que se fueron realizando en los 2000, El Regreso de los sí, Muertos ya son Vivientes, como secuelas de la original, o son sea, partiendo secuelas de de, como secuelas. eso se hizo Zombie y después, claro, ya se fue adaptando las cosas, pero en principio, a mí, digo, me parece una película muy digna Mm, y lo que digo siempre, o sea, y no es
entiendan, nuestro criterio es tan válido como el suyo, incluso creo que el suyo es más válido que el nuestro. Pero si no la han visto, denle una oportunidad, porque Pero, ¿y tú merece crees que en mucho la esta pena. película al final Romero Y bueno, ya, consiguió hacer todo lo que pretendía en la primera, o simplemente tiró para adelante, como tú decías, para volver o sea, aprovechando que necesitaba volver a registrar la película, pues metió una serie de elementos nuevos y tal, pero no es que intentara, como quien dice, hacer aquello que no pudo en su momento en la película original. a ver, bueno, no, el tema es que la película no es que se registrara, el tema es que después como se cambió lo diré, la reglamentación, bueno, pues las cosas cambiaron, pero eh, yo estuve en la lección magistral que dio Romero en Sitges hace un montón de años Ujú, y nadie le quería preguntar sobre esta película al final. De hecho, fue un periodista, creo que era francés, el que le preguntó. Y él dijo que él estaba contento con el resultado final y no puntualizó. Dijo que lo único que quiso fue respetar el espíritu original de su película y añadir cosas acordes con el momento. Pero eh, tampoco creo que, a ver, sí, que a lo mejor dijera, oye, es pues una película que, cuando hice la original no pude hacer esto porque no me daba el presupuesto o porque no teníamos tiempo tal, y he aprovechado para meterlo en esta nueva el versión. caso de o sea, el caso de cómo figuran los muertos vivientes, por ejemplo, sí, eso sí lo dijo, porque para empezar tenía Sabine, que no la tuvo en la primera, porque en ese momento Sabine estaba en Vietnam. Evidentemente los efectos están muchísimo mejor hechos, hay cosas mucho más evidentes, eh, pero mm, la película sigue siendo una película muy modesta, fue una película que costó 4 millones y medio, en taquilla recaudó los 6 millones, pero después ya en vídeo y en posteriores la película se ha amortizado bastante bien. Pero no es que, a ver, yo la impresión que tuve, aparte de todo lo que pude ver cuando, por lo menos la masterclass de Romero fue bastante larga, de 1 hora y media, y habló de todo lo que había hecho. Él es una persona que le gustaba también hacer cine. O sea, Romero hizo películas con mucho más presupuesto, fue capaz. Mira, para mí Romero es un ejemplo de saber por qué. La primera persona que adaptó una película suya no fue él, sino Darío Argento. Piensen que la segunda Vale. película de Zombie, que es la segunda Ujú, película de él, pues, Italia, Argento la remontó y encima le puso la música de Goblins. Y para mí es mejor la versión italiana que la versión de Romero en muchos aspectos. Es más directa, es más salvaje, es más explosiva. Y mm. Romero se quedó encantado con evidentemente lo hicieron en conjunto, pero que era una persona que además tenía yo creo que las cosas muy claras. Sabía cómo funcionaba el negocio, pero no es que le importara. O sea, ya su segunda película ya evolucionó. Yo creo que de cierta manera el trabajo de Argento fue lo que después posibilitó también que Savini pudiera quitar y poner dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que, por ejemplo, Savini lo dice en el encuentro este que les comenté antes en un evento en Texas, que trabajar con gente como Tony Todd, como la propia Patricia Tallman, y eso que el actor que hacía de Ben, el actor original de la película de Romero, que es un señor muy famoso, entre otras muchas cosas, porque fue un actor que se preocupó muchísimo de potenciar, que se llamaba Dwayne Lionel Jones, o Dwayne Jones. Fue un actor afroamericano que se le conoce sobre todo porque fue director de un teatro que fomentaba el hecho del trabajo de los autores afroamericanos. Después hizo varias películas muy de renombre, pero sobre todo hizo un trabajo de ayudar, un trabajo actoral en cuanto formativo, a nivel de actores muy, muy reconocido. Y es un actor fundamental. De hecho, Tony Todd habla muy bien en este encuentro de él. Pero claro, si trabajas con una persona como Tony Todd, que ya de por sí sabes lo que tienes que hacer, o una persona como Patricia Tallman, que realmente ella, por su espíritu, por su forma de entender la vida, por su propio físico, te permite hacer cosas, digamos que es mucho más fácil. Pero yo no creo que tampoco fueran a querer cambiar el mundo. Yo creo que dijeron, vamos a tratar de ganar, de recuperar parte del dinero que no hemos ganado, que hemos dejado de ganar por las 300
los 300.000 pases que han hecho desde el año 68 hasta el año 90 de nuestra película. Y de paso vamos a eso. Savini Vamos a se sí meterle algunas reconoce cositas que nuevas. Romero, una de las cosas Savini se dice en este encuentro, no, es que George quería, en cierta manera, reescribir el personaje de Bárbara, porque claro, el personaje de Bárbara es muy, muy deudor de la época. Entonces, esa es la parte, yo creo que, pero tampoco creo que quisieran, tampoco, por lo que yo he podido leer, por la experiencia que he podido tener y por la conclusión que sacas viendo la película, tampoco quisieran desmontar una historia para montar otra. No, no, en realidad parten de una muy buena base, respetan muchas cosas, pero claro, en un determinado momento, pasados 20 minutos, ya sabes que la película va a andar por otro camino, en cuanto a que el personaje principal va a andar por otro camino. Pero en Ok. esencia la película es la misma. Y al final, por eso me parece, 35 años después, me parece tremendamente válida, sobre todo por eso dice, joder, 35 años, hace 35 años que hubo un personaje femenino que osó cuestionar el status quo y al final tomó su propio camino. Sí, vamos a ver, eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que Bueno o normalmente malo, siempre se ha pero lo contado la tomó. historia de los varones. Sí. Bueno, pero te voy a eso, entonces, Pues oye, yo creo ya estamos, o sea que como sí, ya es hora, ya, siempre, ya hemos cumplido, recomendarle a todos aquellos que nos han estado siguiendo durante esta casi horita, pues que le den una nueva oportunidad a La Noche de los Muertos Vivientes de Tom Savini, siguiendo la estela de George A. Romero, bueno, y que si quieren pues luego poder seguir viendo otras películas de zombies, de muertos vivientes, de Walking Dead o como quieran llamarlos, pero que aquí bueno, tenemos hay un personaje de Walking Dead. El personaje de Ben se llama Ben por el personaje de Romero, por el personaje de la claro, película de Romero y por el actor que interpreta a Ben en la primera película, por ejemplo. O sea que, correcto. Pues eso, que si quieren seguir viendo muertos vivientes tienen donde perdón, elegir, pero que la semilla germinal el de Drácula todo este movimiento parte de la película de George A. Romero y de esta continuación, de esta secuela película. o remake, como quieran llamarlo, que más actualizada, más cercana, que este año cumple 35 años, la Noche de los Muertos Vivientes de Tom Savini. Y yo creo que, bueno, irnos despidiendo, que ha sido un placer volver a retomar estos diálogos de cine para incorregibles con esta película dentro del 7º Congreso Internacional Ujú. de la Fundación Cinemascomic en este año que se titula Ficciones de papel y de pantalla. Y bueno, como siempre, agradecer a todos aquellos que nos han dado soporte, a la Fundación Cinemascomic, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la propia Universidad de La Laguna y a su Fundación General, al Ayuntamiento de La Laguna, al Cabildo de Tenerife a través de su área de Juventud e Infancia, al TEA, al Tenerife Espacio de las Artes, al CADEC, al Instituto de Estudios Canarios y bueno, a la Unión Europea al Ministerio de Industria y Turismo y también pues al área de turismo del Gobierno de Canarias. A todos ellos agradecerles que hayan hecho posible este congreso y este pequeño espacio para el divertimento al que llamamos diálogos de cine para incorregibles. Así que nada, despedirnos hasta el próximo encuentro, que a lo mejor es dentro de poco o dentro de más tarde, pero que lo habrá. Y nada, don Eduardo, su ratito para despedirse. No, a ver, esta vez ya tú has hecho los agradecimientos y yo simplemente eso quiero reiterar las gracias a los que han hecho posible este congreso y este nuevo encuentro virtual y recomendarles eso, que vean la película y que si quieren darse un maratón de zombies tienen así pensando por lo alto, pensando rápido como 15 películas para ver. O sea que Como tienen mínimo. Más series, más tal, como mínimo, sí, sí. más nuevas Sí, sí, bueno. interpretaciones, como ahora, pues no hace mucho se volvió a estrenar, no, se volvió, no, se estrenó la segunda temporada de The Last of Us, que plantea otro tipo de zombie, que en este caso no Ujú. es por una infección o por un holocausto nuclear o por un tema radioactivo, sino
por la infección de un hongo, o sea que todavía nos lo ponen peor, que eso todavía puede ser O más opciones tiene, plausible. opciones tiene, más Opciones plausible, hay todas las que sí. quieran. Pues oye, despedirles a todos, agradecerles que hayan estado por aquí, también agradecer a Cris que ha estado ahí a los mandos de todo esto y haciendo posible este Exactamente, muchas encuentro gracias. virtual. Y nada, don Eduardo, hasta la próxima y a todos pues que sigan disfrutando con las pelis de zombies. Buenas noches.